Paz y unidad, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues les doy la bienvenida a este otro tema referente a lo que ya hemos visto con anterioridad. Eh, Le aprovecho para mandarles saludos a todos ustedes que me siguen, que nos siguen, perdón, que nos ven. Y también les pido un favor, divulguen la palabra del Señor, divulguen estas presentaciones, esta información que les damos con mucho cariño para hacer más personas que estemos enterados en estos temas. También les pido por favor que oren por los hermanos ecuménicos, oren por las hermanas ecuménicas, por todos ustedes, por todos nosotros, ya que todos están también en nuestras oraciones. Les doy saludos desde acá de Celaya, Guanajuato, para todos los centros Micael que nos están viendo. Y pues bueno, todavía dando continuidad a este capítulo que se llama La persona humana destinada al reino de Dios. Empezamos con el tema 6. Recuerden que hemos estado viendo temas como por ejemplo el reino de Dios. También hemos estado viendo pues, sobre quiénes somos, sobre la Biblia, acercándonos al plan en el plan de Dios en la historia de los hombres. Y pues ya vimos quiénes somos, ya vimos cómo se llama, libres y responsables. Vimos el tema pasado que era referente sobre el hombre y la mujer, y ahora vamos a ver otro tema que también es de suma importancia y que creo que nos interesa a todos. El mundo en que vivimos como creación de Dios nuestro Señor, ¿sale? Y empezamos con estas pequeñas preguntitas para que empecemos a reflexionar, ¿sale? ¿Qué vemos en la imagen? ¿Para qué sirve el agua? ¿Qué nos da la tierra? ¿Para qué sirve el sol? De todo lo que vemos, ¿qué es lo más importante? Lo que vale más. Recuerden que hay que reflexionar un poquito sobre esto, hay que ver lo que creemos nosotros, y más adelante espero que con este tema, conforme vaya avanzando el tema, puedan resolver un poquito estas cuestiones, ¿sale? Escuchemos a Dios. Los hombres se preguntan, ante todas las cosas de la naturaleza, los seres humanos se han preguntado siempre, ¿de dónde ha salido todo? ¿Cómo empezó? ¿Por quién existe? Y a estas preguntas han dado diferentes respuestas. En tiempos antiguos, muchos pueblos pensaron que el sol era Dios, que la luna era Dios, que el rayo, el agua, eran dioses. Vivían asustados ante las fuerzas de la naturaleza y trataban de calmarlas con oraciones y sacrificios, pensando que todo era Dios, que todo eran dioses. Hoy en día las ciencias nos hablan de una primera materia que va evolucionando, alcanzando siempre más perfección. Cómo se realiza esta evolución, toca averiguarlo a los científicos. Pues sí, cuando vemos algún tema en la escuela, o si conocemos un poco de historia, las antiguas civilizaciones pensaban que todo lo que nos rodaba pertenecían o eran entidades supremas a las cuales se les debía rendir tributo, a las cuales se les tenía que ayudar, se les tenía que adorar, como dice el texto, pensando que el sol, si no se le rendía tributo, al día siguiente no iba a aparecer, la luna igual, el agua igual. Tan solo en los antiguos habitantes de México, pues ustedes saben, pues Tlaloc, el dios del agua, y así sucesivamente con cada uno de las deidades o de lo que la gente veía que no tenían conocimiento y encontraban cualquier explicación como algo sobrenatural. Continuamos. La respuesta de la Biblia, un mensaje religioso y no de ciencias naturales. Ante la pregunta ¿por quién existe todo?, la Sagrada Escritura nos dice que todo existe por Dios. Él es el creador de todo. Pero la Biblia no es un libro de ciencias naturales que nos explique con detalle cómo fue hecho el mundo. Esto deben estudiarlo los hombres de ciencia. La Biblia es un libro con un mensaje religioso que nos habla del Dios que da vida, que hace vivir, que crea por amor y con la fuerza de su poder. Explica las cosas en forma sencilla y según las ideas que tienen los hombres cuando se escribieron los textos de la creación. Bueno, más claro que el agua no puede pues la Biblia nos da
estos relatos que a continuación vamos a ver, en lo cual todo existe gracias a Dios. ¿Sale? Continuamos. Los relatos de la creación. En el Génesis encontramos 2 relatos de la creación, escritos con muchos años de diferencia. El más antiguo es del capítulo 2, 4b, 25. Bueno, cada quien en su Biblia lo puede identificar. Escrito posiblemente en tiempos del rey Salomón, unos 1000 años antes de Cristo, recogiendo lo que se explicaba de palabra. Se trata de un relato sencillo, popular, en el que Dios actuó como un campesino o un alfarero. Dios primero hace al hombre y luego las plantas y animales para su servicio. Este texto nos da a conocer un Dios cercano al hombre, un Dios que se preocupa de darle plantas, animales, una compañía, un Dios bueno y lleno de amor. Como anteriormente se realizaba todos los acontecimientos, todo lo que pasaba en tiempos antiguos, no se tenía un registro de ellos, entonces pasaba de palabra en palabra, generación tras generación, ¿no? Los abuelitos le decían a los papás a los hijos, y así viceversa, hasta que hubo un momento y un tiempo en lo que alguien se decidió a escribirlo cuando ya había más complexión en los símbolos que dieron origen a la escritura, y se fueron recabando todos esos relatos. Es de lo que nos está hablando este texto. El segundo relato que encontramos en el primer capítulo del Génesis fue escrito hacia el siglo VI a.C. por un grupo de sacerdotes. Es un texto solemne, y grandioso, como un himno religioso en el que se van repitiendo algunas afirmaciones. Dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno. En este relato Dios actúa con poder y majestad, separando y ordenando los distintos elementos de la naturaleza. Todo ocurre en una semana. El que se diga una semana no contradice a la ciencia que habla de millones de años en la formación de la Tierra. Es una manera de enseñarnos que todo cuanto existe procede de Dios y no es una clase de ciencias. Esto es lo que nos dice el Génesis, y obviamente los científicos, la gente de ciencia, pues se encarga de explicar el origen de la humanidad, el origen de la Tierra. Y pues aquí tenemos este relato en el cual, como todos sabemos, recordamos, el mundo se creó en unos días, y es lo que nos dice el Génesis, ¿sale? Aquí pues les recomiendo que lean el Génesis, para que se den cuenta o identifiquemos estos relatos. La enseñanza religiosa del Génesis. A través de estos relatos, ¿qué nos enseña realmente la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios del mundo, de los hombres, de sí mismo? Lo dividimos en algunos incisos. El primero: Dios es único, no hay otro. Él es el creador. Hay un solo Dios, creador de todas las cosas de la naturaleza: el sol, la luna, las montañas, los animales, que muchos pueblos pensaban que eran dioses. Son simplemente criaturas suyas. Él las hace todas. El mundo pagano hablaba también de un Dios bueno, que había creado la luz y las cosas buenas, y otro malo, creador de las tinieblas y de todo lo malo. Los dioses siempre peleaban entre ellos, como también sus seguidores. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y que todo lo que Él hace es bueno, y vio Dios ser bueno. Va repitiendo una y otra vez el Génesis. El mundo salido de las manos de Dios es bueno, pero no perfecto. Se va perfeccionando poco a poco en un cambio continuo al correr de los siglos. A esto se llama evolución. Aquí nos habla precisamente de que, como les comentaba, en las antiguas religiones, en las antiguas civilizaciones, pues creían que había un contraparte de bien y de mal, ¿no? No solamente en la azteca o en la maya, sino en otras culturas como la hindú, la japonesa. Entonces, en la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, y que Él todo lo creó, y todo lo que Él creó es bueno y es beneficioso para nosotros. Solo Dios es Dios. Dios es completamente distinto de las cosas creadas. Solo Dios es Dios. Al recibir la cosecha debemos dar gracias a Dios, que nos ha dado la tierra y que ha dado fuerza a la semilla del maíz para producir buenas cosechas. A mí de chiquito siempre
Me sorprendía eso de que como en una cosita tan pequeña, por ejemplo en las de maíz, en los de frijol, como en una cosita tan pequeña podía caber tanta vida y que de ella salgan más semillas para poder sembrar, ¿no? Para sustentar a la gente. La maquinaria de Dios es perfecta, ¿no? Y no tiene fallas. Dios ama la vida. Dios es fuente de vida, está al comienzo de todo, del mundo, de la vida, del ser humano. Él hace que todo viva. Es el Dios que ama la vida. Él es anterior a todo, es eterno. Eso está muy padre. No sé cómo describirlo honestamente, pero si Dios no quisiera la vida, si Dios no nos quisiera, creo que hubiera acabado con nosotros, ¿no? A pesar de todos los problemas, a pesar de tantas tragedias de la naturaleza, a pesar de la pandemia, aún tenemos esperanzas. Dios lo crea todo por amor y con el poder de su palabra. Dios lo hace todo por amor, desinteresadamente, de forma gratuita. Crea todas las cosas sin ningún esfuerzo, con el poder de su palabra. Él habla y así sucede. Su palabra es eficaz, realiza lo que dice sin fallar. Él es todopoderoso, omnipotente. Dijo Dios, y así fue. Leemos varias veces en el Génesis, porque Él habló y todo fue hecho. Él lo mandó y todo existe. No sé qué decir. Simplemente que, como dije hace un momento, la maquinaria de Dios es perfecta y tenemos que cuidarla. Dios lo crea todo para nosotros y para nuestro bien. ¿Tiene Dios necesidad del mundo? ¿Para qué lo crea? Dios no necesita el mundo, lo ha hecho para el bien y el servicio de los seres humanos. El relato del Génesis presenta la creación como una gran casa de Dios que prepara para el ser humano. Como el salmista debemos dar gracias a Dios por tanto amor. El hombre, señor de la creación, de todo lo creado, lo más importante es el ser humano, hombre, mujer. Por eso Dios hizo todo, el hombre y la mujer están en el centro de todo, como dominándolo y protegiéndolo, pero levantando su mano hacia el cielo, en señal de agradecimiento, reconociendo el amor creado de Dios, y se dan la mano en señal de igualdad y hermandad. Es por eso que decimos que tenemos que proteger la creación de nuestro Señor en la manera de lo posible, inclusive impulsarla a seguir creciendo a lo que está a nuestro alcance, porque y si hacemos todos un granito, tomamos todos un granito de arena, perdón, podemos crear grandes cosas, pero sí principalmente es que cuidemos nuestro entorno. Por eso Dios creó al mundo para que nos sirviera y nosotros protegerlo, pero también hay que dar gracias. La creación de Dios no se agota en el mundo visible y en los hombres. La Biblia habla de otros seres, que son los ángeles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y ahí aparecen unas citas bíblicas en las cuales se mencionan dichos seres, ¿no? Los ángeles son criaturas de Dios, seres espirituales que personifican el amor y la protección de Dios para con los hombres, servidores que manda Dios para bien de los que recibirán de Él la salvación. Todos tenemos ángeles, todos somos ángeles, pero también dichas criaturas son creación de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. Nos comprometemos con Dios y con los hermanos. Pensemos un poco. ¿La Biblia es un libro de ciencia o de religión? ¿Por qué? ¿Hay contradicción entre lo que dice el Génesis sobre la creación y lo que dice la ciencia sobre la evolución? Para los hombres antiguos, ¿qué cosas eran dioses? Y para los hombres de hoy, ¿qué cosas se convierten en dioses? Poder, sexo, dinero. ¿Cómo podemos ayudar a otros a tener un verdadero sentido de Dios? Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sale? Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque tu amor no tiene fin. Por el sol que nos calienta e ilumina. Gracias, Señor. Por el agua que hace crecer la milpa. Gracias, Señor. Y aquí en este momento, todos ustedes, cada uno de ustedes, puede ir poniendo sus intenciones. No sé, por sus animalitos, por su huerto, por las plantas que uno tiene, por todo lo que nos rodea. Y a todo vamos a decir, gracias, Señor. Y las preguntas que acabo de hacer, los que están aquí un poquito arriba, pues hay que reflexionarlas y de acuerdo a lo que hemos visto con anterioridad, tratar de responderlas. ¿Sale?
Síntesis para recordar, ¿por quién existe todo? Por Dios existe todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Por eso decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y pues como toda catequesis, vamos a también estar de vez en cuando pasando estas oraciones básicas, por así decirlo, ¿no? Para recordarlas, porque cuántas veces las rezamos y a veces ni siquiera pensamos en qué es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces aquí las vamos a tratar de decir y bueno, se las pongo como las encontré originalmente y ya cada quien las leerá respectivamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Se dieron cuenta? Yo me andaba yendo. Así que también de repente tengo que ponerme a pensar y a leer, a decir bien las oraciones. Aquí, por ejemplo, tengo gloria, que es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y puse también lo que es el credo, símbolo de los apóstoles. Según lo que investigué, igual y a lo mejor investigué mal y la información que saqué de internet es errónea, pero les pongo lo siguiente. Este símbolo de los apóstoles pues es muy antiguo, por así decirlo. Primero se escribió en latín y después se fue traduciendo a cada uno de los idiomas, ¿no? En este credo es un poquito diferente a lo que comúnmente conocemos. Ay, perdón, es que hace mucho calor aquí. A lo que comúnmente conocemos, pero este credo fue evolucionando hasta lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Nada más que me pareció interesante ponerlo de alguna manera original, digamos, de la cual se tradujo del latín. La leo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. A mí se me hizo una oración muy, muy padre. No quiere decir que la oración o el credo que tenemos, conocemos ahorita, no sea magnífica o eficiente o bella, pero esta oración me pareció muy, muy, muy bonita y por eso quise ponérselas, ¿no? De vez en cuando vamos a tocar este tipo de oraciones para que también vayamos recordando algunas, pues sí, cosas que a lo mejor se nos han olvidado. Y pues gracias por permitirme estar con ustedes por lo menos un ratito. Les vuelvo a repetir, por favor, sean apóstoles de la palabra de Cristo nuestro Señor. Hay que compartir, por favor, compartan estos videos a sus familiares, a la gente de su comunidad religiosa, de su templo, de su iglesia. Ayúdenos a llegar a más gente, por favor, para que seamos muchos los que estemos uniéndonos en oración y teniendo estas formaciones que nos benefician a todos. Les recuerdo también las páginas de Facebook, que es Micael Mater Unitatis, y también la de Ecuménicos. Les garantizo que van a encontrar eventos, van a encontrar material complementario a lo que nosotros estamos viendo constantemente, ¿ok? También si quieren saber algo más sobre los misioneros ecuménicos y misioneras ecuménicas, también pueden visitar sus redes. No las alcancé a poner aquí, pero pueden buscarlos en Google, misioneros ecuménicos, misioneras ecuménicas, y pueden ir checando la historia de cada uno de ellos, pueden ir checando la historia de formación, la historia sobre qué es Micael, de dónde proviene el movimiento ecuménico,
y ese tipo de cuestiones interesantes para nuestro movimiento. ¿Sale? Entonces, por el momento los dejo a todos, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos, por favor sean pacientes con eso de la pandemia, hay que cuidarnos y aunque estemos vacunados, hay que seguir protegiéndonos para poder evitar que este virus se siga propagando, ¿sale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga y recuerden hacer sus oraciones. Hasta luego.